¿Qué tal, Esmeralda? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Esmeralda? ¿Sí me escuchas? Sí, maestro, buenos días. Qué bueno, buenos días. Es la primera. Bueno, vamos a hablar ahora de entrada me gustaría saber cómo te fue con la tarea, si tuviste dificultades, por ejemplo, en diferenciar los dos tipos de bipolaridad, la uno, la dos, y bueno, todas esas preguntas que les hacía. No tuve dificultad en diferenciar las dos, pero sí en dos preguntas mm, como que me perdí poquito. En el, Ah, ¿cuál es el error más grave de diagnóstico de este trastorno y por qué se refiere al de la esquizofrenia o la bipolaridad? no, no, se refiere pues al tema de la bipolaridad que estamos viendo, y el error más grave al diagnosticar está en relación con que la gente, digamos que muchas veces te hablan los pacientes y los propios familiares de que tiene periodos depresivos y se ve normal, inclusive por la cultura, que la gente sea fiestera, que sea alegre. Y lo que sí se ve normal es que esté triste, que esté deprimida, que esté encerrada. Entonces no te platican lo otro, lo, lo primero que te estoy diciendo, que sería lo Ujú. de fiestera y todo eso. Entonces tú puedes ser que diagnostiques una depresión simple, que se le llama depresión mayor o depresión recurrente, que es la distimia. Y entonces, por lógica, si el psiquiatra piensa que solamente tiene una depresión menor o una depresión mayor, pero es bipolar, el antidepresivo le va a hacer mucho daño, ¿sí? ¿Por qué? Porque los antidepresivos este, te quitan la depresión, pero te la quitan dándote un poco de euforia, dándote un poco de mayor optimismo. Y si estás en la etapa maníaca de la bipolaridad, Ujú. te empuja muchísimo más allá de la cuenta. Entonces, un bipolar con antidepresivos, o sea, en la fase maníaca puede ser muy peligroso, mucho más peligroso que comúnmente. Por ese motivo, ese diagnóstico es muy importante que se haga bien. Si es depresivo menor, distímico, no hay ningún problema. O sea, el antidepresivo le va a hacer efecto. Hay antidepresivos, perdón, que son de un efecto muy rápido, como el Prozac. La fluoxetina rapidísima. Al otro día la persona ya está bien, se siente feliz, se siente con optimismo, pero hay otros antidepresivos que son muy tardados, como los tricíclicos o los IMAO, tardan 3 meses, 4 meses, ¿no? Pero si le recetan Prozac a una persona que creen que es depresiva, pero es bipolar, cuando se toma el Prozac, le viene la fase maníaca y se vuelve toda loca. Se avienta a la azotea, agarra el coche y lo choca. O sea, ese es el problema con la parte maníaca del bipolar, que cree que todo lo puede hacer. Decía Freud que el maníaco fusiona el, el yo con el ideal del yo. Así lo describió Freud. O sea, lo que yo quiero ser, ya lo soy. Si yo quiero ser Superman, ya soy Superman. Si yo quiero ser súper diestro en las carreras, ya lo soy. Entonces agarro el coche y le doy a 250 por hora en el malecón y me mato, ¿no? Entonces, o bien soy un conquistador, digámoslo en otros términos diferentes, me voy a un bar, saco una chica, a lo mejor esa chica ni siquiera es ¿cómo se dice? Una persona interesada en ir al bar, sino una prostituta, vamos a suponer. Y entonces se infecta de VIH. ¿Por qué? Porque está en la fase maníaca, no utiliza preservativo,
O sea, sí es complicado el hacer el diagnóstico de la bipolaridad. O sea, saber cuándo es bipolaridad y cuándo es depresión es complicado. Como te digo, nuestra cultura mexicana ve normal la fiesta del viernes en la noche, ve normal el sábado en la noche, irse a divertir, pero ¿hasta dónde es normal la diversión? ¿Hasta dónde ya es una manía? Porque la persona maníaca se está divirtiendo, está feliz, está alegre, cuenta chistes, es logorreica, se la pasa hablando mucho, divierte, sí, pero hay un punto en el cual tú, por otro detalle, no se le acaba la pila al maníaco, ¿sí? Pero a mucha gente no se le acaba tampoco la pila y no es maníaca, o sea, simplemente se está divirtiendo, está celebrando algo, qué sé yo, el cumpleaños. Entonces, por ese motivo, sí es complicado hacer el diagnóstico de la bipolaridad. Si se diagnostica mal, se puede incurrir en un error más grave. Como tiene dos polos, le das para uno de esos polos, pero para el otro no. O sea, el litio les decía yo, es un metal pesado que evita extremos. No te permite mucha dopamina ni poca. O sea, si no tienes, te la lanza. Y si tienes de más, te la quita. Pues es muy buena hasta la fecha, pues ya hay más alternativas médicas para la bipolaridad, pero el litio sigue siendo muy, muy importante. ¿Qué otra pregunta tenías, Esmeralda? O sea, sí supe diferenciar entre el depresivo tipo 1 y el 2, digo, el bipolaridad 1 y 2. No te escucho. Tu micrófono está silenciado. Ya, pero dice, ¿qué determina la fase maníaca o depresiva? O sea, ahí como que me perdí. O sea, sí supe diferenciar entre bipolaridad tipo 1 y 2, pero ahí como que no me quedó muy claro. Sí, mira, la fase maníaca, o sea, ¿cómo sabemos que va a tener fase maníaca o cómo sabemos que va a tener fase depresiva? El maníaco depresivo tiene que ver con ciclos del cerebro en donde se segrega muchísima dopamina, ¿sí? Y por un lado, y por otro lado, no se segrega casi nada. La dopamina es la que nos pone tranquilos, alegres un poco, pero la serotonina es la que nos pone en sí maníacos. Entonces, cuando hay una descarga de dopamina muy fuerte, viene aparejada usualmente con una descarga de serotonina, de noradrenalina. Por ejemplo, la gente que baila toda la noche y no se cansa, está segregando también noradrenalina. Es una adrenalina especial para divertirnos, digamos. Es una adrenalina que no nos espanta, no nos da miedo. Es una adrenalina que nos da fuerza, vigor. Entonces, eh, puede ser un asunto de corte bioquímico o puede ser un asunto de otro tipo, por ejemplo, de experiencias. Por ejemplo, el bipolar puede ver en la calle y se les puse la diapositiva a una persona tirada y decir, "Oh, este mundo es muy cruel". Ahorita, por ejemplo, con el coronavirus, me platicaba ayer una amiga que se quedó sin trabajo, que de hecho se está yendo con un amigo a Irapuato a aplicar pruebas y que se queda de hecho en Irapuato y que, o sea, anda así casi con lo justo, el justo dinero para pagarle a su niño y pagarse ella misma sus propios gastos, no ha pagado la renta en 4 meses. Entonces, si yo fuera bipolar, pues estaría triste por escuchar eso, ¿no? Pero vamos a suponer que veo que ya hay una cura contra el coronavirus, entonces me pondría maníaco. O sea, la manía de depresión depende también de factores que se le llaman exógenos, o sea, fuera del individuo. El individuo ve gente triste y se entristece, o ve gente en situaciones deplorables y se entristece, o bien ve gente
jocosa o una película alegre y se pone bien maníaco. O sea, depende de factores exógenos como de factores endógenos. Cuando hablamos de endógenos, hablamos de que se está segregando, se supone que nosotros segregamos dopamina la misma cantidad diariamente. Si tenemos alguna experiencia que nos gusta, vamos a segregar un poquito más, o bien que nos entristece, pues un poquito menos, pero no mucho menos ni mucho más. Entonces en el bipolar se vuelven muy extremos y entonces eso determina, en este caso lo exógeno, la aparición de trastorno, ¿sí? ¿Ya quedó claro? No sé si le estaba preguntando a Esmeralda sobre dudas en cuanto a, pues casi las preguntas se las hice con base en las diapositivas. A ver, no sé si por acá Itzel, Alma, Gaby o Carlos tengan alguna duda. No, maestro. ¿No? Maestro, ahorita yo estoy con datos, no tenemos internet. Abigail no se puede conectar con datos. Yo sí, entonces me voy a conectar un ratito y me salgo, porque si no me los voy a echar todos en este día. No tenemos ya, de verdad, ya no sé qué hacer. Ayer me arreglaron para que ya no me la estuvieran robando. Ya quedó, ya hasta quedó oculta mi red, ya no me veo, pero hoy ya amanecimos y otra vez ya no hay internet. ¿De Megacable o de qué compañía? Tengo megacable. Se supone que es muy buena. Yo tengo Megacable también. Sí, y ahora está extraño porque no llovió, no hubo truenos, ¿No? no se fue la luz, o sea, no hay nada que me diga que por qué no hay internet. Sí. Sí, pero Bueno, ya lo voy pues, a volver a reportar. pues esperemos que pronto tengas de nuevo internet. Sí, Pero sí ya, es porque importante ya. estar participando. Bueno, miren, ya hoy les voy a dejar la última tarea. Ok. ¿Se acuerdan que es como si fuera el examen, pero así lo vamos a llamar para no tener problemas con la dirección? No sé si tengan alguna otra duda sobre bipolaridad para ya pasar al otro tema, ¿no? ¿Ninguna duda? Bueno, déjenme entonces pasar al otro tema. Pues elegí que es el síntoma del emperador, es un trastorno disocial. Anteriormente al DSM-5, a ver, déjame ver, creo que alguien me está hablando. Ah, sí, es el mensaje de Alma. Bueno, bien, les decía que la palabra psicopatía ya se quitó otra vez antes decíamos que eran psicópatas, ahora les llaman trastornos disociales, el DSM-5, y los engloba a muchísimos. Uno de ellos se llama síndrome del emperador, y se me hace interesante porque se me hace que es algo muy actual, que estamos viviendo con mucha más intensidad en este momento, y les voy a pedir que me contesten unas preguntas de ahí, que me hagan 2 mapas mentales y me hagan un ensayo. Entonces, con eso terminaríamos la materia. Me lo pueden entregar si quieren mañana, o sea, no hay problema. Pero a más tardar el día 17, porque yo tengo que entregar calificaciones el día 18. No sé, por ahí alguien pensó porque no sé si fue Gaby, que ya no la veo. ¿Sí está aquí? Ah, sí está Gaby. Bueno, no sé, de qué teníamos clases el día 17, no, el 17 no hay clases, pero me pueden entregar el trabajo el día 17, porque lo programé en la computadora para que todavía de hoy en noche o hasta en la noche me puedan entregar todo lo que me puedan deber. De cualquier manera yo voy a calcular, pues, también, que me lo hayan entregado a tiempo, todo ese rollo, ¿no? Y creo que todavía lo pueden entregar hasta el día 18 en la mañana, que sería martes, pero ya sí les voy a penalizar un poco. Pero sí tienen que hacer esas 3 tareas, contestar estas preguntas, hacer 2 mapas mentales que les van a ser muy útiles y también hacer un ensayo de por qué se está dando ahorita el síndrome del emperador. Está catalogado dentro de los trastornos disociales, que en realidad pues se vincula con la psicopatía. Les decía yo en un principio que había 3 grupos de trastornos: el neurótico, que se altera de todo; el psicótico, que de plano la realidad no lo entiende; y el psicópata, o el antisocial, que también estaría dentro de ese grupo,
que tiene motivaciones sumamente destructivas contra la sociedad, ¿sí? Entonces, el psicópata sería el más normal de todos desde el punto de vista óptico. Tú no notas ninguna falla, ningún error. Son gente muy educada, muy inteligente. Son gente que inclusive la admiras, te parecen personas muy ecuánimes. Todo eso es apariencia, porque el ser humano tiene también, así como tiene la capacidad de errar y de tener exabruptos, qué sé yo, también tiene la capacidad de supercontrolarse. Entonces, el disocial, y sobre todo el psicópata, y el psicótico, el que tiene psicopatía, son gente muy, muy controlada, muy astuta, muy inteligente, ¿sí? Bueno, pero hay, dentro de este trastorno disocial hay el síndrome del emperador, que tiene que ver con los psicópatas niños, o los que van a ser, bueno, los que pudieran ser psicópatas adultos, que usualmente a veces en la niñez y en la adolescencia viven esa etapa de psicopatía, pero ya en la edad adulta no, o al revés, en la edad, en la niñez y en la adolescencia se portan muy bien, y en la edad adulta es cuando les viene la psicopatía, pero en general se vinculan. En general, quien fue psicópata, quien es psicópata de adulto, lo fue de niño y de adolescente. Eso es en general, ¿eh? Entonces vamos a hablar ahora de que se le llama síndrome del emperador, que se ha visto incrementada la psicopatía. De hecho, ahí en el manual diagnóstico de las enfermedades mentales, la esquizofrenia, la bipolaridad, los trastornos de ansiedad, que son 1 de cada 10, y los trastornos de depresión, que es 1 de cada 5, es el 5%, perdón, de la población mundial, 1 de cada 20. Más o menos están en los mismos estándares, no se han movido. Sin embargo, la psicopatía sí se ha multiplicado, ¿sí? Ahora tenemos mucho más psicópatas, tenemos 4 veces más psicópatas que en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque la gente que es muy reprimida tiende a no ser psicópata, o sea, tiende a ser neurótica. La gente que es muy reprimida, que fue la que estudió Freud. Los papás eran muy duros, con una miradita te estaban prácticamente controlando. En la casa el papá tenía toda la fuerza. En la actualidad, por los derechos humanos, los derechos sociales, que la atención a víctimas, trabajadores sociales, pues cualquier tipo de maltrato que se note hacia el hijo, ya le quitan inclusive hasta al menor, al papá. Entonces hay mucho derecho del hijo, pero esto también está generando que se está volteando a la tortilla, y que si bien es cierto que el papá ya no maltrata tanto, ya no hay tanta dureza, ya no genera tanta neurosis. Si bien es cierto eso, también es cierto que se están dando casos al revés, de que los hijos se vuelven tiranos, y de que se vuelven, si por ejemplo les toca vivir con un papá ya grande de edad, un abuelo, pueden abusar de ellos, robándoles dinero, siendo sumamente caprichosos, malcriados, poco obedientes. Entonces está como que al revés el asunto. De vivir una sociedad muy, muy neurotizante, con padres muy duros, estamos al revés, con hijos muy duros, y que al revés son los que neurotizan a los padres, ¿no? Eso trata un poquito el tema del síndrome del emperador. ¿Cómo lo definimos? Es una conducta creciente que pertenece a un grupo de trastornos disociales de muy amplio espectro. Les decía que ya le quitaron el nombre de psicopatía o de psicópatas en el DSM-5, le llaman ahora trastorno disocial, y son muchos, el trastorno A, B, C, D, eso, o sea, los dividen en muchos, ¿no? Y le llama disocial, porque anteriormente le llamaban antisocial, y ya no, ahora se tiene que decir disocial. Y se caracteriza por niños que dominan a sus padres y los maltratan, que también pueden ser adolescentes. Ahora, como dice el refrán, para un roto siempre hay un descosido. O sea, si el niño se vuelve tirano con el padre, es porque el padre le permite, o porque el padre cree
que no puede decirle nada, no puede ponerle normas disciplinarias, no le puede llamar la atención porque entonces estaría mal o estaría fuera de lo que la mayoría hace. Cuando que sí es muy importante que el padre ponga reglas disciplinarias al hijo y que el hijo se comporte pues en ciertos estándares de normalidad. Cuando el hijo se convierte en caprichoso, vamos a los restaurantes, por ejemplo, y vemos que un niño empieza a hacer un berrinche y se pone todo histérico, empieza a llorar, se esconde en un rincón y ahí va el papá y lo consuela, y va y la mamá y lo consuela. Entonces, ¿qué están haciendo ahí los papás? Fortaleciendo esa conducta, ¿no creen? Y precisamente están provocando el síndrome del emperador. Un niño que hace un berrinche, que avienta la comida, que se va a una esquina, que le vale la sociedad, probablemente de adulto sea una persona que no le importen las reglas y pudiera ser que en uno de esos casos pudiera llegar a ser un psicópata. Entonces, por ese motivo es muy importante estudiar desde la infancia y desde la adolescencia la conducta del niño hacia los padres, porque se supone que un niño tiene que guardarle respeto hasta cierto grado al padre. Claro, no tenerle miedo, eso no está bien, ¿verdad? Que un niño le tenga miedo a un adolescente a sus padres, o que lo golpeen tampoco, o que lo insulten, lo injurien, para educarlo, eso no está bien. Pero tampoco está bien que el hijo, que se haga todo lo que el hijo quiere. O sea, debe de haber una justa medida, ¿no? No sé si me explico. Que se está perdiendo también esa medida. O sea, estamos ahorita más hacia complacer al hijo, al niño, y no tanto hacia que se guarde ese equilibrio, ¿no? Bueno, el creador de este concepto del síndrome del emperador, que ya está aceptado en el DSM-5 y que de hecho lo pueden buscar en internet y encuentran mucha información, es Vicente Garrido Genovés. Este señor es el psicólogo de habla hispana más importante, especialista en psicópatas. De hecho, yo tengo un libro de él que me obsequió una persona que fue a España, él es español, él es de la Universidad de Salamanca. Bueno, ahí imparte clases de que la famosísima Universidad de Salamanca, España, y ese se considera el psicólogo más importante, experto, investigador en psicópatas en el mundo de habla hispana. El más importante en el mundo de habla inglesa es Robert Hare, que escribió un libro que yo tengo, si quieren se los comparto, que se llama Sin Conciencia, donde habla de que precisamente de que los psicópatas no tienen conciencia. Entonces, él crea este concepto de el síndrome del emperador. Bueno, por, por esta creciente... De hecho, es una foto de cuando estaba un poquito más joven, porque ya está más grande Vicente. Yo no lo conozco personalmente, nunca, o cuando vino, si acaso llegó a venir a México, pues yo nunca fui a ninguna conferencia de él. Pero sí tengo un amigo que, que recibió clases directamente de él, que es Primo Corona, y que trajo sus libros, los fotocopió, y es pues una persona muy reconocida en todo el mundo eh, con sus investigaciones en psicópatas, ¿no? Entonces, para él, un psicópata eh, nace en un porcentaje, digamos la mitad, y la otra mitad se hace. Y en este caso, concretamente, los padres lo hacen. O sea, un psicópata es una persona que no tiene reglas, que no tiene conciencia moral, que no le importa delinquir, mentir, aprovecharse de otros, inclusive dañarlos físicamente, golpearlos, sobajar. No, no nada más hay el psicópata que mata, como lo vemos en la masacre en Texas, por ejemplo, esos son psicópatas, pero también hay el psicópata que te mantiene durante muchos años insultándote, rebajándote, haciéndote sentir menos. O sea, ella es también este tipo de psicópata, ¿eh? O sea, es muy, muy amplia la psicopatía, ¿no? Y ya no debemos de llamar psicópatas, sino trastornos disociales, que es lo que les decía al principio, y ya le cambiaron a trastorno disocial para que se engloben a todos ellos. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas del síndrome del emperador? Estamos hablando de niños
Se divide en síndrome del emperador. El DSM-5 lo divide en menores de 10 años y mayores de 10 años hasta que termina la adolescencia, más o menos a los 18 años. De los 18, más o menos 18, 21, hay un margen porque no sabemos si la adolescencia termina a los 18, 19, 20 o 21. Lo que sí sabemos es que a los 21 ya no puedes ser adolescente, ya eres joven. Entonces, en ese caso ya entras en otra categoría. Entonces, no sé si les quede claro, los primeros 10 años sería el síndrome del emperador de niños, y de los 10 a los 18, 19, 20, 21 en adolescentes. ¿Sí? Entonces, les voy a pedir a alguno de ustedes que me haga favor de leer la primera y las vamos explicando. Dice, sentido exagerado de lo que les corresponde y esperan que los que están a su alrededor se los proporcionen. Sí, miren, entonces, ellos tienen una idea muy exagerada de que merecen todo, ¿sí? Esa es una característica del síndrome del emperador. Obviamente un psicópata, ya hablando de la edad adulta, tiene la idea de que él se merece todo y de que los demás se lo proporcionan. Claro que no va a ir y les va a decir, no va a ser un berrinche un adulto con un gerente de que merece todo, de que merece ganar lo doble, lo triple. ¿Qué va a hacer? Lo va a robar, lo va a engañar, lo va a engatusar, le va a hacer un fraude, ¿sí? Eso sería lo menos malo que haría un psicópata. También lo puede matar, ¿sí? Lo puede asesinar, qué sé yo. Entonces, les digo, se conectan todas estas cosas que hace el niño respecto al padre con una posible psicopatía o trastorno disocial adulto en una etapa posterior. ¿Quién me ayuda con la segunda? Baja tolerancia, ¿Sí? baja tolerancia a la incomodidad, especialmente si es causada por la frustración, el desengaño, el aburrimiento o la negación en lo que han en lo que han pedido, entonces le expresan con rabietas, ataques de ira, insultos o violencia. Sí, bueno, en la vida, pues a veces estamos muy cómodos, no hace ni mucho calor ni mucho frío, a veces tenemos hambre y pues nos aguantamos, pero el niño que tiene el síndrome del emperador, o el adolescente que lo tiene muy poquita tolerancia, ¿sí? Por ejemplo, eh, hacer una fila, hacer una cola, sí, comprende, ¿no? Por ejemplo, eh, formarnos para ir por el pasaporte, y que es una cola como de 2 cuadras, ¿no? Vamos a poner. Entonces, la mamá lleva al niño y el niño luego se desespera y ya se quiere salir de la cola. En vez de, al revés, de apoyar a la mamá y decir, mira, mamá, yo me quedo un ratito aquí en lo que tú te sientas, o no sé. Es un ejemplo, ¿no? O sea, no toleran la incomodidad, tienen muy poquita tolerancia. Se supone que el ser humano debe de tener una tolerancia intermedia. Claro que si llevas 6 horas en el sol, deshidratado, sudando, pues obviamente no es una intolerancia a la incomodidad. Ya estamos hablando de que necesita esa persona ayuda. Pero sí hay cosas que sí se pueden tolerar. Y precisamente se nota, no por fuerza, ojo, no todos todos estos datos que les estoy dando van a convertirse en psicópatas en edad adulta. Lo que sí sabemos es que hay un vínculo, que esto se gesta en la niñez y en la adolescencia, ¿sí? Entonces, cuando tienen esta baja tolerancia a la incomodidad, lo expresan con rabietas, con aburrimiento, con ataques de ira, con insultos, incluso hasta con violencia con los padres. Bueno, la que sigue, la Presentan escasos recursos para la solución de problemas o afrontar experiencias negativas. Sí. Entonces, bueno, también ese es otro detalle interesante de que no tienen como que mucha inventiva o imaginación para resolver por ellos mismos los problemas.
quieren que todo se lo resuelva el adulto, ¿sí? Entonces, imaginémonos una persona en la edad adulta, en vez de resolver sus problemas, vamos a suponer de tipo económico, buscando trabajo. Les decía de esa amiga con la que platiqué ayer, que me decía que está súper mal económicamente ahorita con el COVID, perdió su trabajo y todo eso, pues está llenando solicitudes, buscando, que se está yendo a Irapuato a aplicar pruebas, qué sé yo. Bueno, pues está buscando, ¿no? Entonces esa es una solución para un problema, pero hay alguna otra persona lo resolvería, pues asesinando al vecino y robándole todo, ¿verdad? Obviamente que pues eso es un psicópata, ¿no? A ver, la que sigue. Están muy centrados en sí mismos y creen que son el centro del mundo. Son muy ególatras. El psicópata tiene que ser muy ególatra, que no te lo demuestres otra cosa. El psicópata común y corriente es el adulto, el niño, el adolescente. El niño sí da la impresión de que sí es el centro del universo, pero ya cuando son psicópatas adultos se vuelven muy inteligentes y no te lo demuestran y te hacen creer que están bien contigo cuando no es así. Entonces, bueno, por ahí les repito de nuevo la tarea, van a contestar unas preguntas que les mandé, me van a hacer 2 mapas mentales y me van a hacer un ensayo de por qué creen ustedes que ahora, en este momento, un ensayo de una hojita de una cuartilla, ¿por qué creen que en este momento, qué factores están haciendo que se dé más el síndrome del emperador? Les digo que de la época de Freud a esta época se incrementó 4 veces el número de psicópatas y de psicopatías de todos los niveles, desde el que miente, engaña, hace daño, etcétera, etcétera, ¿no? Nos quedan 10 minutos. Entonces, ahorita nos vamos a conectar en cuanto termine esto, ¿eh? Bueno, ¿qué más? ¿Exigen atención? ¿Sí? Bueno, Exigen atención. sí. No solo de sus padres, sino de de todo su entorno, y cuanta más se les da, más reclaman. Casi siempre están enfadados, tienen un sentido exagerado de lo que la vida les tiene que dar, de lo que merecen, y no se adaptan a los demás. Fíjense, el niño, ahí se nota que puede ser un psicópata futuro porque no se adapta. El psicópata en la edad adulta, que ya su inteligencia está mucho más desarrollada, finge adaptarse, ¿sí? Sabe lo que le tiene que decir a la persona para que se sienta a gusto la persona con él. Pero tarde que temprano su motivación no cambia y la asesina, la roba, genera un fraude, qué sé yo, ¿no? ¿Qué más? Miren, buscan justificación de sus conductas, no pueden o no quieren ver la manera en que sus conductas afectan a los demás. Y una gran característica del síndrome de emperador es que no tienen empatía. O sea, no se ponen en los zapatos del otro. No les importa si el otro sufre. Lo que les importa es que no sufran ellos. ¿Sí? Son muy extremistas cuando exigen, ¿no? Y nunca parecen estar satisfechos. Quieren más y más y más. Y bueno. Les cuentas, otro detalle muy importante en el psicópata es que no tiene culpa. La culpa, el neurótico tiene mucha culpa, el psicótico también. Entonces la culpa nos detiene de hacer daño, porque no queremos sentir culpa. Pero como el futuro psicópata no siente culpa, pues no hay nada que lo detenga, ¿no? Para ellos las normas se tienen que estar discutiendo constantemente, porque no les gustan las normas sociales, ¿verdad? Entonces, entran en sistema de discusión por lo mismo. Bueno, ahora, estas son las causas que pudieran provocar el síndrome del emperador. También es cierto que muchos futuros psicópatas provienen de familias que les han dado malos tratos. Ay, no sé quién me está escribiendo por el otro lado. Déjenme ver qué tanto relajo traen. En un segundito. No, pues ni lo veo. El WhatsApp web.
Bueno, miren, entonces, en alguna medida, se sabe que el síndrome del emperador, que pudieran llegar a ser psicópatas futuros, son gente que tuvo muy malos tratos por parte de los padres, son exagerados, exageradamente duros, ¿no? Pecaron mucho. O bien hubo mucha violencia que vieron ellos. O bien están en la fase prodrómica que los va a llevar a la esquizofrenia, también pudiera ser eso. ¿Sí? Un niño que hace mucho berrinche, que no está a gusto con nada, pudiera ser que esté caminando hacia la esquizofrenia y no precisamente hacia la psicopatía. Y también pudiera ser por el abuso de sustancias. Vemos que cada vez baja más la edad del abuso de sustancias. Y hay gente que se droga a los 11 años, a los 10 años, a los 9 años, con sustancias prohibidas, ¿sí? Entonces, bueno, este cuadrito les estoy pidiendo que lo hagan en un mapa mental. Este es un mapa conceptual, pero quiero que me hagan un mapa mental de porque aquí queda muy clarito lo que está haciendo del emperador. Poco miedo al castigo e insensibilidad emocional. Baja empatía y bajo sentido de la contención. Ausencia de apego a los padres. Obstinación en metas que son solamente de ellas, egocéntricas. Por ejemplo, que les compren un carrito. No tienen mediación cognitiva, o sea, no logran poner en medio de sus emociones sus cogniciones. Son como que más impulso que mente, ¿no? Esto no ocurre ya cuando son adultos, porque cuando son adultos se vuelven muy inteligentes. Desarrollo vital, desmotivación en metas autónomas, casi no se ponen metas. Esa es otra característica del que va a ser psicópata futuro, no tienen metas. No saben, por ejemplo, si una carrera, terminarla es una meta. ¿Y para qué la termino? Pues para tener trabajo y para ganar dinero y para mantenerme. Como no tienen metas, pues no tienen esta posibilidad, ¿verdad? Y tienen violencia, emociones negativas, ánimo depresivo y hostilidad. Entonces, bueno, también hay causas biológicas. Se sabe que hay gente que nace con una insensibilidad emocional. O sea, hay gente que parecería increíble, pero esto es cierto. Hay gente que no es sensible a las emociones de otros. O sea, no le importa si una persona está llorando, me acuerdo que hace muchos años, empezó a llorar una persona en un role-playing que hicieron de que se había muerto una persona, pusieron ahí un ataúd, ahí unos alumnos de psicología, y se le acaba de morir el papá a una alumna. Entonces empezó a llorar, y la maestra le dijo que se saliera porque está interrumpiendo la clase. Entonces yo me quedé, y yo, pues la verdad me quedé consternado porque cuando está llorando un alumno, pues tú no le dices que se salga. Tú más bien tratas de contenerlo, de decir, bueno, ¿qué te pasa? ¿Te podemos apoyar en algo? ¿Qué sé yo? Se me hace que sea lo normal, ¿no? Entonces ahí se me hace que tuvo una insensibilidad emocional y le falló pues a esta persona. Eso fue hace muchos años. Y bueno, ¿cómo definimos la insensibilidad emocional? Como la incapacidad de ser sensibles emocionalmente ante los demás. O sea, cuando una persona está sufriendo, por ejemplo, si una ancianita en la calle que trae bastón y apenas puede caminar y quiere cruzar la calle y tiene mucho miedo, pues lo normal es que seamos sensibles, ¿verdad? Y que la apoyemos. Pues el psicópata no va a ser sensible. Entonces es una característica biológica, del psicópata biológico, en este caso del niño y del adolescente que tiene este síndrome, no va a condolerse porque alguien esté sufriendo, porque alguien no pueda hacer algo, no lo va a ayudar, ¿sí? Y las personas que presentan este problema suelen tener psicopatía en la edad adulta. Por fíjense, aquí está precisamente lo que les decía, sí tiende a ser mucho más fuerte el psicópata de la edad adulta que los otros, porque los otros se pueden ser berrinchudos en una etapa y componerse, pero en este caso no tanto, porque ya es algo biológico. Entonces el psicópata puede ser biológico o vivieron muy malos tratos en la infancia, también pudiera ser de psicógeno. A eso se le llama psicógeno y endógeno. Endógeno es por biología y psicógeno es porque lo vivieron. Entonces,
Son gente superficial, narcisista, manipuladora, sobre todo el psicópata es muy manipulador y te hace caer en sus mentiras porque te va a matar, porque te va a robar, porque te va a hacer un fraude, porque te va a engañar de alguna manera, ¿no? Entonces, pues, ahí está la cosa. También la insensibilidad emocional tiene una característica muy interesante. Por eso les puse esa foto. ¿Cuánto le tienes miedo a un castigo y cuánto le tienes deseo a una recompensa? Fíjense, en general, el ser humano normal que busca ganar algo, tiene miedo de que lo castiguen. Por ejemplo, si yo robo la última rebanada de pastel que quedó para un familiar, me la como yo, tengo miedo de que me castiguen. Pero ¿qué tanto miedo tengo? Porque también tengo la recompensa, que es la rebanada de pastel. Entonces, si para mí vale más la recompensa que el castigo, pues me como el pastel, ¿no? Si para mí vale más el castigo que la recompensa, pues dejo la rebanada de pastel, es un ejemplo. En el caso de la insensibilidad emocional, tienden a tener más orientación hacia la recompensa y menos orientación hacia el castigo. ¿Sí les queda claro? Nos queda menos de un minuto. Entonces ahorita nos volvemos a conectar. Déjenme, les mando ya nos despedimos porque ya nos va a sacar Zoom. Y les mando ahorita luego la liga para aprovechar luego. Sí, ¿qué les parece, no? Maestro, yo me despido y me conecto. Veo el video el día de hoy en la tarde. Ok. Bueno, entonces ahorita les mando va a decir 9 de la mañana, pero